10 razones para dejar de diezmar. Número 1. El diezmo nunca se trató de dinero. Los israelitas solo convertían el diezmo en dinero cuando el producto de la tierra era demasiado pesado para una festividad en específico. Pero siempre el diezmo se trató de productos de la tierra y se daba anualmente y cada 3 años, lo que finalmente viene a equivaler al 23% y no al 10% mensual. Un ejemplo de esto es que Jesús les dijo a los fariseos que diezmaban el eneldo y el comino, es decir, productos de la tierra. Esto lo puedes encontrar en Deuteronomio 14 del 22 al 28, donde están las directrices para el diezmo en forma de productos de la tierra. Número 2. En Levíticos 27 del 30 al 33 y Deuteronomio 14 del 28 al 29 encontramos que el diezmo era solamente para los levitas que no tenían una herencia propiamente tal en Canaán y para las viudas, huérfanos y extranjeros. Ellos eran los que debía dejárseles la 10ª parte de los productos de la tierra para que ellos pudieran tener alimento en el santuario, y ese alimento iba directamente para ellos. En el libro de Malaquías, el capítulo 3, versículo 5, es el contexto de algo que cita mucho en las denominaciones. Y este es el texto: ¿robará el hombre a Dios? Pues en el versículo 5 nos está diciendo que el robar a Dios es defraudar a la viuda, al huérfano, al extranjero y al levita en su salario. Es decir, cuando alguien te dice que no des a los pobres, a la viuda o al huérfano tu dinero, sino dalo a la iglesia, porque si no estás robando a Dios, en realidad, ¿quién está robando a Dios? Número 3. El diezmo solamente era válido en un sistema de templo. Hoy por hoy no tenemos el sistema de templo que existía en el tiempo de Jesús o en el tiempo de Israel. De hecho, ese templo fue destruido en el año 70, cumpliendo la profecía de Jesús de que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. En un sentido más profundo, nos dice que nada de esas tradiciones y costumbres y rudimentos, como les llama Pablo, quedarían en pie, incluyendo el templo, por lo que no tiene sentido dar un diezmo si tenemos ya un sistema totalmente diferente al sistema de templo que había en el tiempo de Jerusalén. Número 4. Uno de los argumentos que dan para seguir diezmando es que debe darse a aquellos que trabajan en la obra como estudiantes de teología que han terminado y ahora cumplen una labor pastoral, y el diezmo debe ir a ellos. Y debe ir a la iglesia también, porque la iglesia es el templo. Sin embargo, Esteban dejó muy en claro que Dios ya no habita en templos hechos por manos humanas, como se creía antiguamente. Hoy sabemos que el templo somos cada uno de nosotros, lo dijo Pablo. Vosotros sois el templo del Dios viviente. Lo dijo en forma de comunidad. Además, Pedro insiste en que nosotros somos rocas vivas, somos sacerdocio santo. Cada uno de los creyentes es un real sacerdocio, por lo que no es un título de teología o una certificación de la universidad lo que te hace sacerdote y ministro de Dios, sino ser creyente en Jesús. Y eso es cada creyente. No hay una élite. No hay un grupo de personas que esté en jerarquía más arriba y que merezca los diezmos más que otro. Más y fuera de esto, el templo ya no está. No hay un sistema de santuario terrenal, por lo que no tiene sentido seguir diezmando. Y es más, el mismo Juan en Apocalipsis nos dice que no vio en el cielo templo alguno, porque el Cordero es su templo y el Dios es el templo. Además, ya lo había dicho el profeta Isaías cuando dijo que el Mesías sería a Israel por templo y por santuario. Y lo confirmó Jesús cuando dijo: este es el templo, que si lo derriban en 3 días se levantará. Y Juan especifica que él hablaba del templo de su cuerpo. Número 5. En Hebreos 7, Pablo hace toda una argumentación para demostrar que el sacerdocio levítico ya no está en pie. Nos muestra cómo Melquisedec, sin ser hijo de Leví, bendice a Abraham, quien es padre de Leví. ¿Ok?
De alguna forma muestra la superioridad del sacerdocio de Cristo, que es según el orden de Melquisedec y no según los levitas. Por lo que ahora es un sacerdocio diferente al de la tribu de Leví. Ya no está el sacerdocio de una élite, un grupo de personas en particular, apartado del resto del pueblo. Ahora cada creyente, como mencionamos, es un sacerdote. Y sin embargo, Pablo continúa su argumentación de la siguiente manera. Aquí tienes algunos ejemplos de lo que dice Hebreos capítulo 7. Ciertamente, los que dentro de los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Todo esto se hacía según la ley. Hebreos 7:5. Hebreos 7:12, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿De qué ley está hablando? De la ley de los diezmos. Hebreos 7:18, queda pues a un lado y abrogado el mandamiento anterior a causa de la debilidad e ineficacia, por lo que todo ese mandamiento de que los levitas tomaran los diezmos del pueblo ya ha quedado anulado. Y Hebreos 7:19 nos comenta la razón. Pues nada perfeccionó la ley. Así que la tesis de Hebreos 7 es que el diezmo levítico y el sacerdocio levítico ha quedado anulado por el sacerdocio de una mejor esperanza, el sacerdocio de Cristo, y nosotros los hijos del sumo sacerdote, que somos todos participantes de ese real sacerdocio. Te invito a leer el capítulo completo de Hebreos 7. Número 6. Jesús nunca dijo que se necesitaba seguir diezmando. Él dijo que era necesario. No que es necesario, sino que ya eso era necesario. Pero todo eso era de acuerdo a la ley y que estaban dejando de lado lo más importante de la ley cuando diezmaban el eneldo y el comino y olvidaban la misericordia para con sus hermanos. Jesús nunca asoció el diezmo a algo que él estuviera dando importancia o relevancia. Lo asoció, por ejemplo, con el fariseo que subió a orar con el publicano y él, puesto en pie, decía: te doy gracias, Señor, porque no soy como él. Incluía: doy diezmo de todo lo que gano. Por lo que Jesús siempre lo asoció a una ritualidad o una formalidad perteneciente al templo y a la ley de aquella época. Número 7. El diezmo tiene su origen en unas raíces mesopotámicas donde el Código de Hammurabi muestra en uno de sus manifiestos que se debía cobrar tributo a las personas. Y el tributo era en base al diezmo. De hecho, en Egipto se datan aspectos de que de ahí ya provenía el diezmo. En cierto momento Esteban en Hechos 7 nos menciona que Israel llevó por 40 años el tabernáculo de Moloc. Y tú te preguntas, ¿qué? ¿El tabernáculo de Moloc? Y agrega: y no fue a mí a quien ofrecisteis sacrificios y holocaustos por 40 años. O sea, especifica que Dios no era el que estaba siendo adorado a través de ese tabernáculo. Este tabernáculo tiene su origen si lo comparamos con los santuarios también en Egipto, que incluían un sistema de diezmo. Si no has escuchado esto antes, te invito a googlearlo. Número 8. Lo que nos asegura esto es que la práctica del diezmo era mucho más antigua y ya conocida. Por ejemplo, Abraham da los diezmos a Melquisedec en un contexto cultural mesopotámico donde todo eso ya era conocido, ya era familiar. Abraham no inventó el diezmo de la nada. Otro aspecto muy importante es que Abraham no daba el diezmo periódicamente. Él lo dio a Melquisedec una vez en su vida, pero fue después de que ha obtenido una gran riqueza. Básicamente se ha ganado la lotería y ha sido muy eventual, muy circunstancial. Lo mismo que Jacob. Luego de haber obtenido una gran bendición, él dio el diezmo, pero esto fue en una ocasión muy especial y específica. Número 9. En Hechos 4, del 34 al 35, y en Hechos 2, del 41 al 47, nos dice que la iglesia primitiva que se reunía en casas tenían todas las cosas en común y compartían el pan. Y no producto del diezmo, se financiaban debido a que cada uno vendía sus propiedades, sus posesiones, y la repartían, la ponían a los pies de los apóstoles para que ellos la repartieran
a cada uno según su necesidad y tenían todas las cosas en común. No daban una décima parte, daban todo lo que tenían, pero también eran participantes de una comunidad que no recibía el diezmo solo un grupo de personas, sino que todos eran beneficiados por esto, a cada uno según su necesidad. Número 10. Y por último, esta idea de los cristianos de financiarse de esta forma se mantuvo por mucho tiempo. De hecho, el diezmo no se instituyó formalmente en ninguna de las iglesias cristianas hasta el año 777 bajo Carlo Magno. Entonces, durante 700 años, nadie ni ningún seguidor de Cristo dio diezmo a la iglesia. Es más, durante los primeros años de la iglesia primitiva se reunían en casas, no con un sistema de templo. Si te ha gustado esta presentación, te invito a dejar un me gusta, a suscribirte a este canal y si quieres saber más en detalle sobre este asunto del diezmo, por aquí te dejo 2 videos. ¿Ok? Un abrazo. Chao, chao.